se me pidió era que nosotros pudiésemos conversar, dialogar, intercambiar opiniones entre varias personas sobre el tema de la Asamblea Constituyente. La ausencia a última hora de algunas personas que se habían comprometido, entonces nos llevan a iniciar de esta manera, es decir, lo que queremos evitar es que sea un monólogo la reunión de esta noche. Nosotros estamos conociendo en nuestro país una situación que no podemos decir nosotros que sea sui generis, en el sentido de que sea una novedad. Sin embargo, nosotros vemos que los hechos que se registran día a día, y algunos de ellos se registran en algunos medios de comunicación social, son cada vez no solo preocupantes, sino muchas veces aterradores. Las muertes que ha producido la pandemia o que se le atribuyen a la pandemia son también responsabilidad de una sociedad, creo yo, que a través de sus gobernantes le ha dado la espalda a sus responsabilidades primarias. Y sucede un fenómeno muy propio de nuestro país, que es que al mismo tiempo que cada vez más personas reconocemos la gravedad de la situación en que nos encontramos, al mismo tiempo en que todos quisiéramos vivir en un ambiente de tranquilidad, de seguridad, de progreso y de bienestar, resulta ser que no todos estamos dispuestos a contribuir al logro de lo que podríamos nosotros decir una patria nueva, porque hay un amplio sector de la población que, teniendo los conocimientos, que teniendo la preparación, que teniendo la formación, no tiene la voluntad o no tiene el compromiso de intervenir, de participar en una búsqueda de soluciones que nos corresponde a todos. Porque lo que menos podemos hacer nosotros en estos tiempos es pretender dejar esto, uno, en manos de las autoridades o en manos de los partidos políticos cuyas dirigencias han revelado su gran incapacidad e ineficiencia para abordar temas que no sean electoreros. Están limitados porque han nacido, crecido y desarrollado en un ambiente exclusivamente electorero, es decir, en un ambiente de una sola vía. Beneficios para quienes detentan el control de esos partidos y todo lo negativo para la sociedad. Y en eso, ningún partido político de los existentes hasta la fecha puede negar su responsabilidad. Entonces, frente a este sector que mira hacia otro lado y donde están no solamente las distintas profesiones, sino también las instituciones académicas, que como la Universidad de Panamá le han dado la espalda a la sociedad de una manera verdaderamente insólita, donde también están muchísimas de las más de 25.000 asociaciones que de todo tipo existen en nuestro país, porque aunque la gente no lo sepa o no lo crea, en nuestro país hay asociaciones de cuanta cosa, pero estas asociaciones han enmudecido de un tiempo para acá, al punto que ni siquiera algunas de ellas se ocupan de sus propias responsabilidades. El ejemplo más claro de eso lo tenemos nosotros, por ejemplo, en las asociaciones de copropietarios de condominios. Los condominios han proliferado en Panamá, pero son muy contados aquellos donde las personas han aprendido o saben vivir en comunidad
y que estén haciendo algo por ellos mismos. Por ejemplo, los condominios no reciclan, que deberíamos nosotros tener en Panamá una campaña permanente de reciclamiento de la basura, pero el negocio de la basura es que no se recicle, con todo lo que eso conlleva como consecuencias ambientales. También tenemos un amplio sector de la población que por comodidad no quiere que haya, ya no hablemos de cambios, sino que no quiere que haya ningún tipo de reforma de nada. Están muy satisfechos y muy contentos con la Constitución impuesta y con todo lo que de ella emana. Estos sectores, que por lo general están situados dentro de lo que se conoce como la plutocracia. Se le llama plutocracia a el gobierno de los ricos. La mayoría de los sectores adinerados de nuestro país están más que contentos de cómo van las cosas. Unas que otras excepciones los lleva a disentir, pero con un grado de, diríamos nosotros, más bien de complicidad permanente por el temor a que las cosas cambien y puedan ellos perder su status quo, puedan ellos perder sus prebendas, sus privilegios. En ese sector, junto a la plutocracia, entra toda la burocracia de los altos cargos, sobre todo. Y lo vemos en el comportamiento del órgano legislativo, en el comportamiento del órgano judicial, en el comportamiento del ejecutivo y de toda una gama, no de instituciones, sino de organizaciones que se han ido creando en nuestro país con el único propósito de poder tener un nicho de poder o de poder tener un refugio para disfrutar de las mieles del poder. Todos estos sectores con su actuación se han coaligado para excluir a los sectores mayoritarios, a lo que llamamos pueblo, a los de abajo, como diría Mariano Azuela. Y los de abajo, a su vez, como se les ha llevado de la mano para que no conozcan sus derechos, para que no conozcan sus garantías, para que no conozcan sus deberes, entonces se han convertido en una especie de estatuas de sal, porque no hacen nada ni por ellos mismos. Entonces, es un panorama extremadamente, yo diría, aterrador, desde el punto de vista más que jurídico, porque los problemas de derecho constitucional nos enseña Ferdinand Lasalle en su obra, que es una constitución. Los problemas de derecho constitucional no son problemas jurídicos, son problemas de poder. Y lo que nos tiene como nos tiene en esta sociedad nuestra, y que lleva mucho a decir que aquí no pasa nada, que aquí no va a pasar nada, que aquí no se puede hacer nada, que es la peor posición que se puede tomar, es casualmente la ausencia notoria, notable, inaceptable del ejercicio del poder ciudadano. Es muy triste, hay que decirlo con toda sinceridad, que amplios sectores de la ciudadanía no aboguen, no se instruyan, no se activen para que el poder ciudadano cobre fuerza, porque lo que nos tiene enfermos como sociedad es el ejercicio cada vez más irracional del poder político, porque es un poder que se ha desprendido completamente de sus raíces, de su entorno, y que lo único que le interesa desde posiciones de autoridad o de gobierno es el enriquecimiento personal. Entonces eso nos lleva a otro aspecto que también tenemos que ver, y es la cada vez mayor
en mi opinión, ausencia de patriotismo. Y fíjense bien que no hablo de nacionalismo, no, hablo de patriotismo. Los griegos hace miles de años decían que los hombres que no querían a su patria no merecían vivir en ella. Y lo que nos está pasando a nosotros es que aquí ha habido una oleada de pérdida de identidad nacional, así como se ha perdido lo que podríamos llamar nosotros la personalidad ciudadana. Hago este introito para que nosotros, al hablar de constituyente, al hablar de cómo solucionar los problemas, estemos conscientes de que hay un amplio sector de la población que no le interesa el tema. No es que no pueda interesarse, no le interesa por distintos motivos. Y ahí entran gente de todos los sectores sociales, económicos, políticos, geográficos. ¿Por qué? También tomemos en cuenta que tenemos una estructura estatal excluyente. O sea, no solamente se excluye el poder ciudadano, se excluye a los propios ciudadanos. Y en este último año, este gobierno y sus cómplices han pisado el acelerador del autoritarismo de una manera intolerable e inaceptable, pero que continúan en ese aceleramiento porque no encuentran obstáculos. Es decir, la gente comenta así por la vía más bien del chisme, del bochinche, o utilizando las redes sociales, pero no pasa de ahí. La indignación todavía no alcanza el nivel que se requiere para la acción ciudadana y ponerle un alto a esta situación. Si nosotros no aceptamos que aquí tiene que venir un cambio de verdad, una transformación de pe a pa, como se dice, entonces nos convertimos en un obstáculo. Maquiavelo nos dice en su obra El Príncipe que no hay cosa a la cual le teman más los pueblos que a los cambios. Eso decía él en el siglo XVI, pero estamos en el siglo XXI. Y si hay un país dentro del continente que requiere cambios, transformaciones con urgencia y que son más que una necesidad, es Panamá. Y por eso es que es importante toda oportunidad que se tenga de dialogar, de conversar, de poner los puntos sobre las IES, porque hay mucho más gente de lo que uno cree, que como dicen ahora los muchachos están en Belén. Hay sectores de la sociedad que están felices de ser excluidos o que están felices de verse sometidos. Hay una especie de masoquismo colectivo porque, como diría Fromm, hay un miedo a la libertad. El mundo siempre se ha debatido entre libertad y autoridad, pero es espantoso el miedo que la gente le tiene a la libertad en nuestro país. Y eso está siendo aprovechado por estos sectores que se han ido degenerando a lo largo de las últimas décadas, se han ido deformando al punto de que en momentos en que deberíamos nosotros aportar lo mejor de nosotros para un gran debate, para decidir qué país queremos y los cambios que este país requiere, optan por deformar o tergiversar la verdad para justificar su actitud de curanderos de un sistema que no da para más. Las estadísticas son verdaderamente crueles
para un país demográfica y geográficamente pequeño. Y la gente no se quiere dar cuenta de que si no hay un cambio, pues todos los problemas, que ya no son problemas, sino verdaderamente acosos y explotación, van a ir en aumento. Si la gente no se da cuenta que tiene que hacer algo frente al desmesurado costo de la vida, frente al déficit habitacional, frente a la desigualdad económica, social, política que vive el país, entonces los problemas se van a agravar. De ahí que después de muchos años, al menos se ha logrado a la fecha que el tema de la constituyente esté, si no en el tapete, por lo menos en la mesa. El problema es que no es que la gente no sepa lo que es una constituyente, porque a su manera cada quien sabe, ¿verdad?, la necesidad que tiene este país de dejar atrás una serie de prácticas, una serie de providencialismo, una serie de comportamientos y de actitudes. Y nosotros tenemos que buscar alternativas, pero no alternativas individuales, sino colectivas. Y la primera tarea de una nueva constitución es casualmente integrar una sociedad que está totalmente atomizada, dividida, destruida. A tal punto que yo mantengo la tesis que nosotros somos cada día menos una sociedad, pero somos cada día más un lugar donde vive gente. Aquí, como decía en su momento Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, hace ya más de 80 años, está por un lado el país nacional y por otro lado el país político. En el caso nuestro sería el país politiquero. El país nacional de toda esa masa que no tiene las herramientas necesarias para poder contar con todos los progresos que ha tenido la humanidad. No puede contar con sus derechos, no puede contar con un trabajo, con una seguridad jurídica, con una seguridad económica, que tienen que estar viviendo el día a día. Las grandes masas que están pasando hambre, la gente no quiere aceptar que en este país hay hambre. Claro, el que come no tiene hambre, pero los de abajo cada vez tienen más hambre. Y no solamente hambre material, sino también hambre espiritual. Pero esas cosas no. Entonces, los medios de comunicación en su casi totalidad se han vuelto no solamente antinacionales, no solamente antidemocráticos, sino que están haciendo todo contra la población. Y ahora más, porque les han dado en el último envión 7 millones para propaganda y publicidad, para promocionar a Gavi y para rendirle el culto a la personalidad Tanito y para ocultarle a la población la información necesaria para su sobrevivencia, porque decir que para su existencia sería engañar. Entonces no es que uno quiera presentar un panorama desolador, no. Nosotros lo que tenemos es que ver cómo hacemos para pasar del caos a una ardiente esperanza de solución. Así que la esperanza es lo que tenemos que mantener vivo, la llama ardiente de la esperanza, como decía el poeta, no la podemos dejar apagar. Pero aquí se está haciendo todo, para decirlo así de manera resumida, para que Panamá desaparezca. Si los problemas constitucionales no son problemas de derecho y son problemas de poder, entonces nosotros tenemos que abogar por el poder ciudadano.
Entonces, mal podemos nosotros decir que va a haber cambios si no hacemos nada para eso, que se den esos cambios. Si decimos, sí, nosotros queremos que esto cambie, pero que la asamblea siga siendo la misma, porque no podemos irnos en contra del orden jurídico. ¿Y cuál es el orden jurídico? Un orden impuesto. Entonces, lo jurídico no puede ser impuesto. Nosotros no estamos en la época feudal. No, pero aquí hay gente que quiere seguir con la misma corte, los mismos ministros, los mismos diputados, los mismos alcaldes, la misma holgazanería y burocracia de los representantes, las mismas autoridades que no sirven para nada y quieren que las cosas cambien. Y no quieren hablarle francamente a la población. Antes se nos decía, tenemos que cambiar de bueyes cuando estaban los militares. Bueno, se cambió de bueyes, pero seguimos con la misma carreta. Y los bueyes que hoy las jalan tienen las mismas mañas que los bueyes que habían durante el militarismo. Por eso es que nosotros no podemos aceptar en ningún momento esa proliferación de gatopardistas, es decir, de aquellos que quieren el cambio para que nada cambie. Y que nos dicen que si usted le firma, esto va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Si usted está firmando un cheque en blanco. Antes se decía que la constituyente era un cheque en blanco. Pero ¿y qué es lo que es la paralela? En primer lugar, no es una constituyente, ni sombras de la misma. Porque una constituyente tiene que cumplir con toda una serie de requisitos teóricos, doctrinales, históricos y de orden nacional también. Pero aquí se está haciendo todo para que, no tanto para que no haya una constituyente, porque a la hora de los hornos, aquí va a haber una constituyente. Pero aquí se está haciendo todo para que la gente se desanime, para que no haya debate, para que no haya diálogo, conversación, para volver a la época de la dictadura en que la gente no se atrevía a mirarse a los ojos por la sapería y el terror que había. Pero ¿qué hacen los partidos en el poder? Desempolvar el torrijismo, abanicar al dictador. En España, donde gobernó Franco durante 39 años, ya no hay una calle o una estatua de Franco. Y aquí todos los días te ponen algo nuevo con el nombre de Torrijos. O sea, hay un estancamiento mental con todo lo que eso conlleva. Escuelas, calles, avenidas, centros médicos, hospitales. Aquí lo único que falta, y no hay ni que animarlos mucho porque hay una intención de hacerlo, es que pongan una 11ª provincia que se llame Omar o Torrijos. Entonces eso es verdaderamente negativo. Y por eso es que ese conglomerado de amantes del culto a la personalidad, del autoritarismo y de todas las taras que la dictadura dejó, no quieren oír hablar de constituyente, hablan de reformas, hablan de pacto del bicentenario, hablan de diálogo, pero todos sabemos que es de ellos con ellos. Ahí se fueron a buscar un maleante para que coordine el diálogo con el seguro. Solamente ese hecho es para que la gente diga, se levante de la mesa. Lo que pasa es que aquí se ha perdido más de lo debido la dignidad de ciertas personas que dicen ser dirigentes o líderes sindicales o gremiales, o vaya usted a saber qué. Y basta tomar un ejemplo de cómo viene la degeneración y la degradación cuando nosotros vemos que la que antes era portaestandarte de las esperanzas nacionales era la Universidad. Hoy en día
es un ministerio más. Y ahora tiene a todos los decanos, con excepción de un par, y al rector, abanderando la reelección. Es el daño más grande que se le puede hacer a esa institución, como quedó corroborado cuando fue secuestrado por García de Paredes y el PRD durante 20 años. Y ahí la tienen, estancada. Por muchas revistas que digan que se publiquen o por muchos estudiantes que digan que tenga. Está estancada como universidad. Lo cual no quiere decir que no tenga profesionales en las distintas materias preparados y demás. Pero hoy por hoy la universidad no está cumpliendo su papel. Para nada con la sociedad ni para con ella misma. Ahí también se necesita un cambio de verdad. Ahí también se necesita que los profesores y los estudiantes actúen. Pero hay un silencio peor que en los cementerios. Hay una sumisión verdaderamente peligrosa. Porque en una sociedad donde los universitarios guardan silencio frente a su propia situación, la gente ahí no se atreve ni a comentar el desastroso estado material que tiene. Eso es todo menos un campo universitario y ahora quieren reelegirse. Para seguir, no para mejorar la universidad, sino para seguir usufructuando los salarios enormes. ¿Cuánto gana el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México? 10 veces menos que el rector de la Universidad de Panamá. Y que la rectora de la Universidad de Chiriquí. Y que los rectores de las universidades públicas. Entonces van a los cargos, es por las prebendas, no por vocación. Entonces, una constituyente, como su nombre lo indica, va a servir para constituir, en este caso para reconstruir los cimientos, los valores, los principios, las instituciones de nuestra sociedad. No es una varita mágica, no es una panacea, pero es un medio pacífico, es un medio participativo, es un medio progresista porque todos los ciudadanos son constituyentes, porque el poder constituyente es del soberano. ¿Y quién es el soberano? Los ciudadanos o el pueblo. Pero la gente no está consciente de ese poder. La gente no ha tomado conciencia de lo mucho que puede hacer por el país, por su familia, por su vecindario, por sí mismo. Entonces hay una desconexión que afecta, pero que estamos a tiempo todavía de corregir. No va a ser fácil. No va a ser de un día para otro. Porque una constituyente no es un golpe de Estado. Una constituyente es un proceso. Y como todo proceso, es un todo. Tiene sus fases. ¿Ve? Pero son fases en las cuales el hilo conductor es la participación ciudadana. Porque eso es lo que se quiere. Que la ciudadanía despierte. Que se dé cuenta que si no hace algo por sí mismo, otros van a hacerlo y no lo van a hacer a favor, sino en contra. Como sucede ahora mismo, esa gente que se acerca a pedir a los diputados un puesto y dicen, sí, hombre, ¿cómo no? Yo te voy a meter en mi planilla con 2.000 balboas, pero tú me tienes que dar a mí 1.800. Y hay miles de personas que aceptan esa denigrante situación, porque hasta allá hemos llegado. Y lo hemos vivido ahora con la pandemia, en esa indignante boza solidaria que da es vergüenza que le han dado a la gente como una especie de tentempié. Pero la falta de dignidad permite que las autoridades humillen y que la gente acepte la humillación. ¿Hasta cuándo?
hasta que esto llegue a un punto que es el que están esperando las fuerzas más retrógradas y antidemocráticas, en que tanta provocación y tanta hostilidad de parte de las autoridades produzca un estallido. Y por eso ellos siguen comprando armas. Y por eso usted ve que cada vez reprimen más, sin ningún tipo de reparo. Reprimen materialmente con la policía y reprimen jurídicamente en los tribunales con todas las porquerías que están haciendo los jueces de paz, los fiscales, los personeros, los jueces. Cada vez peor. Dándole una vida miserable a la población. Y ahora vienen, porque son insaciables, son fagocitadores. Ahora vienen que van a aumentar la edad de jubilación. Mire usted, o sea que la humanidad progresa para sufrir o la humanidad progresa para vivir mejor. ¿Qué cuento es ese de que porque ahora la gente vive más, hay que postergarle la edad de jubilación? Es todo lo contrario. Ahora es cuando más tenemos nosotros que ver cómo hacemos para reducir sin pérdida de salario la semana laboral. Bajar la edad de jubilación para que la gente pueda disfrutar. Nosotros venimos a este mundo no a sufrir, a buscar felicidad que se requiere en la casa, con las amistades. Ah, no. Vamos a aumentar la edad de jubilación y la gente calladita. En Nicaragua pretendieron hacer un poco de cosas similares y la muchachada se lanzó a las calles. Hubo más de 300 muertos. Aquí los muchachos ni saben que el seguro social existe. Y tampoco saben que no van a tener jubilación si las cosas siguen como van. Ahora también pretenden reducirle a los jubilados, es decir, a la gente que ya está jubilada, el 20% sobre pretexto de que no hay plata en un país donde los millones vuelan de un bolsillo a otro del mismo grupito. Entonces, si usted tiene una jubilación de 800 balboas, le van a quitar el 20%. Es decir, 160 balboas menos. Ah, pero la gente no dice nada. La gente, ¿pero por qué no dice nada? Porque no tienen cómo y dónde decirle, porque hay mucho miedo. Entonces, esto va a estallar y es lo que no se quiere. Porque nosotros no podemos ahora, en la tercera década del siglo XXI, pretender hacer el recorrido fratricida que ya han hecho otros países de la región. Nosotros tenemos que empezar a construir una muralla a la violencia. Basta con la violencia de parte de las autoridades para que aquí venga más violencia. Por eso es que esto tiene que ser una lucha participativa, pacífica. Pero no quiere decir que se tiene la población que manejar con el criterio de que si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. No. Es una cuestión de hacerse respetar como ciudadano, como ser humano, que aquí no se está respetando los derechos humanos. Ahí la Corte acaba de dar un fallo que es vergonzoso con relación a las mujeres, haciendo una discriminación contraria a todos los progresos alcanzados por la humanidad. Entonces, esas estupideces, ¿hasta cuándo lo vamos a tolerar? Bueno, hasta que cada quien tome la decisión de que, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar que a mí me sigan maltratando sin decir por lo menos no. Porque esto no va por buen camino. Pero hay maneras de que se encamine. Este caos, a mí me causa mucha gracia, leí ahí por ahí hoy en un periódico hace un par de días un artículo de una señora que decía que la constituyente era un peligro porque iba a traer el caos. Digo,
más caos del que hay. Porque como no tienen argumentos para rechazar o no tienen la honestidad de decir, ¿saben qué? Yo le tengo miedo a que los ciudadanos hagan valer sus derechos, porque ese es el pánico que hay ahora mismo. Al punto que hasta Chapman, miren ustedes, Chapman, que tiene 50 años de andar con sus amiguetes, sale ahora a decir que Panamá tiene una economía de amiguetes. O sea, este está escribiendo su fe de ratas en vida. ¿Ah? Y sale otro por allá, Luis H. Moreno, creo que se llama, diciendo que los banqueros tienen que ser más humanos. Eso aquí en Panamá no existe. Sí, uno de los, ¿cómo decirle? Uno de los principios no, una de las bases de la banca es ser inhumanos. Ninguna gente de buenos sentimientos, usted se la va a encontrar en un banco, como gerente o como dueño. Aquí tampoco podemos nosotros pecar de idiotas, ¿no? De hacer creer que la luna es queso, como algunos pretenden ahora con lo de la paralela. Entonces, de estas cosas no nos tenemos que cansar de hablar. No nos tenemos que cansar de denunciar. No podemos, no debemos. Ah, no, pero es que yo no voy a hacer nada porque fulanito no está haciendo. No, haga usted. Quiérase. Reaccione. Indígnese. Aunque sea debajo de la cama. Pero indígnese. Llegará el momento en que aprenderá o su propia indignación lo llevará a salir de debajo de la cama, a hacer lo que corresponde. Pero lo que no podemos hacer es pasándonos en lamentaciones de que esto está mal, de que esto no sirve, de que por aquí, ¿y qué estás haciendo para corregir? Porque eso es lo que quieren las autoridades, que la gente no haga nada. Y por eso es que ellos son los que más distribuyen la muletilla ese que en Panamá no pasa nada. No, sí pasa, están pasando cosas y van a pasar más. Muchísimas más, tengan la plena certeza. A que no estemos preparados para lo que va a pasar, esa es otra cosa. Pero hoy por hoy están pasando cosas que no deberían pasar en el siglo XXI. Mire cómo se han burlado los agricultores ahora con la eliminación de la UPSA, hicieron una UPSita. Los mismos de siempre, los ganaderos de siempre, los agricultores de siempre y los de abajo, aguántense la mecha, porque los tienen divididos, como tienen divididos a los educadores, 29 asociaciones de educadores, y encima de eso ponen a un poco de gente a golpear a los educadores porque se quieren vacunar. Pues aquí debería el país estar vacunado ya, si nosotros de Amala somos 4 millones, pero no estamos vacunados porque empezaron a hacer negocio con las vacunas y todavía lo siguen haciendo. Pero las vacunas están llegando aquí a cuentagotas, como el agua en muchas casas. Usted va a abrir la regadera y le salen 4 gotas de agua, así vienen las vacunas. Pero es que eso es premeditado, eso no es casual. Ah, no, que la Pfizer. Ven acá, si tú quieres a tu población y hay vacunas, trae la vacuna. ¿Qué nos tiene que importar a nosotros que la vacuna sea china, rusa, cubana, alemana, norteamericana o inglesa? Lo triste es que nosotros no hayamos tenido capacidad de poner a nuestros profesionales a saber hacer vacunas. Así como no hemos sabido tener una infraestructura sanitaria. Ah, no, que ahora llegó la cepa brasileña. Métele miedo a la gente. En vez de utilizar los medios de comunicación para ilustrar, para educar a la población de los cambios alimenticios que este país requiere. Entonces todavía cometen el acto criminal de decir que no van a vacunar a los que tienen enfermedades crónicas. Y nadie dice nada.
pero ¿qué? Si usted le dice a la gente, este gobierno tiene que cambiar, hay que sacarlos. Está atentando contra la seguridad del Estado. ¿Por qué? Esta gente tiene que irse del todo, no pueden volver a ocupar un cargo público por 50 años, ni ellos ni su descendiente, como castigo que tenemos que darles. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Pero hay que decirlo, hay que empezar a exigirlo. Mire usted a dónde hemos llegado, que ahora Benicio Robinson, que tiene 30 años de ser diputado, o 35, dueño de Bocas del Toro, ahora dice, yo quiero ser presidente. Y yo me imagino que, claro, él en su mente absolutamente absurda tiene que decir eso, porque él tiene que decirse, si Cortizo fue presidente, ¿por qué yo no puedo ser presidente? Así de sencillo, no crean que esa gente razona o discierne más allá. Dice, yo tengo a Cortizo ahí, ¿por qué no puedo yo? Y ya tiene todo el dinero del mundo para poder hacer más de 4 canalladas contra el resto del país, porque ya de Bocas del Toro se ha encargado de sobra. Basta mirar a la historia de otros pueblos para que nosotros nos demos cuenta que esto no tiene por qué seguir. Que el hecho de que llevemos 50 años en estas cavernas de las cuales no salimos no quiere decir que no podamos salir. Lo que no podemos hacer es decirnos que vamos a salir, ¿no?, de las cavernas para llevarnos a la selva y de la selva al zoológico y mantenernos enjaulados. Con el cuento de que, bueno, ya por lo menos no estás en la caverna, ya tienes luz.